Bueno, buenos días a todos. Tenemos algunos como proyectos que podríamos hacer. Las necesidades que tenemos ahorita, por ejemplo, una es reemplazar ese proyector. Ya lo cambiamos hace poquito, Oscar nos ayudó, pero yo creo que ya también terminó su vida útil, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tuviera oportunidad para llevárselo, o también, bueno, podemos cotizar otro, pero tendría que ser un proyector que de alguna manera pudiera proyectar una imagen grande estando cerca, ¿no? Porque la distancia también hacia la pared es corta, entonces habrá que buscar el proyector adecuado y costo, y también cómo financiarlo, cómo pagarlo. Es otro tema. Luego también Mari nos ha mandado reportes de las ofrendas. Tenemos, como saben, dos rubros, ¿no? Uno es el de necesidades especiales, donde lo usamos para ciertas ayudas, y el otro es de gastos regulares, ¿verdad? Y andábamos un poco más. Entonces también necesitamos platicar al respecto. Y el segundo, que también hemos visto la necesidad por el tema de la transmisión en Zoom, es quizá cambiar esta cámara de enfrente por una de mayor calidad, que también tenga micrófono integrado, para que puedan escuchar mejor. Y también, como la grabación queda en YouTube, hemos tenido comentarios de que a veces no se escucha bien, o la imagen no está muy clara, y también podríamos trabajar en eso para que las exposiciones aquí pues sean un material que pueda quedar registrado ahí, poderlo consultar y también compartir después de la mejor manera posible para que esté claro. Porque los de acá a ver, no pueden cantar, ¿verdad? Porque no tienen la letra, entonces es importante las dos cosas, creo. Bueno, vamos a continuar en Colosenses 2. Algo que podemos pensar esta mañana es que lo que Pablo está enseñando respecto al creyente, la vida del creyente, siempre tenemos que recordar que no está hablando como que al creyente en lo individual, ¿sí? No está hablando a una persona cristiana alejado del contexto de la iglesia, sino justamente está hablando al conjunto de los creyentes, donde el diseño de Dios para el crecimiento del individuo está en torno a la comunidad llamada iglesia, en torno al cuerpo. Y lo que hemos estado estudiando recientemente en los últimos textos de Colosenses nos está hablando del contexto del cuerpo, siendo Cristo la cabeza del cuerpo. Y justamente el texto que leímos con Víctor, Efesios 4, está hablando justamente de lo mismo, de la interacción entre los creyentes, y cómo el cristiano, en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo, así está diseñado para que crezca. El crecimiento del creyente está diseñado en torno a la iglesia, al conjunto de creyentes, ¿verdad? En el contexto del cuerpo, en el contexto de la iglesia. El creyente pertenece a la iglesia. El creyente pertenece a la iglesia, y ahí está el buen crecimiento del cristiano. Y repasando esta sección del 8 al 23 del capítulo 2 de Colosenses, les compartí ayer tres frases que tienen que ver, que son parecidas, pues, que tienen que ver con el llamado, la atención al creyente. La primera es: nadie les engañe, ¿verdad? Ya pasamos por ese versículo, el 2.8, nadie les engañe. El segundo es: nadie les juzgue. Es la parte que continúa después de lo que estudiamos la semana pasada. Nadie les juzgue. Y en el versículo 16 dice: por tanto, hablando de la obra de Cristo en la cruz, despojando a los principados y potestades de la acusación en nuestra contra, y de la culpa que conlleva
la falta o la transgresión contra Dios, dice nadie les juzgue porque ese asunto ya está terminado, ¿verdad? Nadie les engañe, nadie les juzgue, por lo tanto nadie les juzgue. Y más adelante en el versículo 18 dice nadie les prive de vuestro premio. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo cuál es ese premio, de qué está hablando cuando se refiere a premio. Entonces nadie les engañe, es un llamado atento a la iglesia. Nadie les engañe, nadie les juzgue y nadie les prive del premio. En el versículo 8, si comenzamos, yo creo que voy a leer del 8 al 23, si me siguen, Colosenses 2, del 8 al 23, para ir alineando, recordando todos estos pensamientos de Colosenses. Dice, mirad que nadie les engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo, de vosotros, el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, entre paréntesis, a mandamientos y doctrinas de hombres, cierre paréntesis, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta sección me gusta porque a partir de ahí cierra en los versículos iniciales del capítulo 3 la parte de nuestra posición en Cristo, y luego se va, como en Colosenses, como en Efesios del 4 al 6, a una parte más como práctica. No práctica, bueno, no es como teoría y práctica, pero más bien es posición y condición, ¿verdad? Lo que Cristo es, y luego lo que tú eres en Él, y ya estás completo, estás seguro, no hay condenación, Él es la cabeza, Él nos ha perdonado, estamos en Él, luego estamos escondidos en Cristo, y a partir de eso, nuestra condición o nuestra forma de vivir tiene que ser cambiada radicalmente, a diferencia de lo anterior, y eso sucede a partir del versículo 3-5 en adelante. La parte de la condición o de la conducta, de la muestra del caminar del creyente. Entonces, cada una de estas tres frases que les comenté, que encontramos aquí en el 2.8, nadie os engañe, en el 2.16, por lo tanto, nadie les juzgue, y en el 2.18, nadie os prive de vuestro premio,
está asociada, cada una de estas frases, con la persona que puede dañarnos, o con el perfil de la persona o de la amenaza. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Sí? Nadie se engañe, y está asociado con filosofías, huecas sutilezas, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y cierra el asunto, es decir, nadie les engañe, porque hay este tipo de personas, ¿verdad?, con filosofías humanas, engaños vacíos, pseudo-intelectuales, apegados a principios del mundo o lógica humana. Sí, dice, pero nadie les engañe, porque, ¿cómo se llama? Cristo es Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Verdad? Nadie se engañe, porque hay este perfil de personas y su descanso está en Cristo, porque Él es Dios. Dice, más bien, tener cuidado con filosofías, engaños vacíos, la lógica humana o en la cabeza humana. No cabe que Jesucristo o que Dios se haya hecho hombre, ¿verdad?, que haya nacido sin pecado, no de una concepción humana, sino concebido por el Espíritu Santo. Ese asunto no cabe en la lógica humana. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios. ¿Sí me doy a entender? Esas conclusiones con la lógica humana, no pueden existir ese tipo de milagros, ¿no? Que sea concebido la Virgen María por el Espíritu Santo y nazca el Hijo de Dios sin pecado, sin naturaleza pecado, sin relación con el primer Adán. Eso no cabe en la lógica humana. Y concluye Pablo diciendo, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, en la lógica humana no puede suceder, pero ustedes no sean engañados, porque Jesucristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el beneficio que tú tienes es que estás completo en Él. Estás completo en Cristo. Tu vida está segura en Jesucristo, ¿sí? En lo que Él es y en lo que tú eres en Él. Estás completo en Él. Y luego vienen estos versículos que no nos metimos mucho, pero a ver si alguien levanta la mano y puede recordarnos con qué otro tipo de versículos o qué otra serie de versículos está asociado, ¿sí? ¿Cómo le hemos llamado a estos conceptos que aquí Pablo dice? Los voy a leer en el versículo 11 al 13. Voy a leer 11 al 13, y si alguien se acuerda a qué está relacionado o a qué versículo se refiere, puede levantar la mano. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. ¿Se acuerdan a qué otros versículos se parecen? ¿A Gálatas? Romanos 6, lo que ya dijimos, estoy muerto juntamente con Cristo. Romanos 6, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, que fuiste muerto, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Efesios 2, que estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. ¿Ven? Estos versículos que Pablo nos está recordando aquí están incrustados en diferentes libros, ¿verdad?, hacia la iglesia, y nos está recordando de nuestra posición en Cristo, de nuestra identificación con Él. Fuiste crucificado juntamente con Él. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en ti. ¿Sí? ¿Sí lo habían notado o no?
estos versículos. ¿Sí? Alguien decía, Pablo solo tenía un mensaje, ¿sí? Como que se habla de varias cosas, de muchas cosas, pero parece que su misión para la iglesia es recordarnos la obra de Cristo y lo que nosotros somos en Él, ¿verdad? Lo que nosotros somos en Él. Entonces, en esa obra de redención, acuérdense o acordémonos que Dios no solamente trata con los pecados, vamos a llamarle pecados en plural, ¿sí? Los cuales ya han sido perdonados. Y lo expuso Oscar recientemente, que la acusación oficial de la autoridad contra ti, por esta razón él está preso, por esta razón él merece la muerte, porque ha hecho esto y esto y esto y esto. Ese es el acta de decretos en nuestra contra. Dice, fue quitada, tú eres libre, y fue puesta en la cruz, literalmente en el cuerpo de Cristo crucificado. Él pagó esa deuda que nosotros teníamos. Y no solamente entonces dice el texto, perdonándonos todos los pecados, ¿sí? Y ese es un lugar seguro para el creyente. Ese es un lugar seguro para ti, ¿verdad? Cada vez que estas culpas incorrectas de acusación vengan contra nosotros, nos refugiamos en este libro y en estos textos, en este tipo de declaraciones. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo, porque tú pagaste mi culpa y has pagado todos mis pecados, y ahí descansamos. Tú estás seguro en eso. Entonces Jesucristo no solamente pagó los pecados, las acciones, la conducta, las acciones, pensamientos, acciones, actitudes del pasado, del presente y del futuro, todo está cubierto por la sangre de Cristo, pero también Él trató con la fuente de los pecados, ¿sí? Él trató con la fuente de los pecados. Si hubiera tratado solamente con los pecados y no hubiera tratado con la fuente, sería una obra incompleta, ¿sí? Sería una obra incompleta, porque es, ok, yo te perdono todo esto, pero hay cuida de no hacerlo otra vez, pues, o de controlarte, pues, o de no ofender. La obra de Cristo incluye perdón de pecados, pero también muerte para la fuente de los pecados. El trato para la carne, para el viejo hombre, es la cruz. La cruz, ese es su lugar. Y entonces el creyente tiene el recurso, o tiene la provisión de Dios para, por fe, estar descansando en los dos aspectos, en que estoy muerto juntamente con Cristo y el Espíritu Santo está libre para reproducir la vida de Cristo en mí, y mis pecados, cuando soy incrédulo, cuando vivo en incredulidad y le doy lugar a la carne, gracias, regreso a confesión de pecado y dar gracias a Dios porque ya está perdonado. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes. Jesucristo trató en la cruz a los dos aspectos, tanto los pecados cometidos como al productor de los pecados, para que no tuviera relación con él, para que no nos dominara, y por fe considerarnos muertos juntamente con él. Por lo tanto, en el versículo 16 dice, como está terminada esta obra, nadie te juzgue. Y primeramente se refiere a cuestiones de ritos o ordenanzas o observancia de cuestiones de la ley, ¿sí? Habla, por ejemplo, de días de fiesta. Bueno, primero dice comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Hay dos cosas que quiero recordar. Una es que
¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Sí? Llorando, quebrantados, tomados cautivos, la ciudad destruida, el templo destruido. Fue una gran humillación, tristeza nacional, ir yendo cautivos. ¿Y dónde está Dios? Allí Dios los cuidó por 70 años y luego les permitió regresar. Cuando regresaron, son aquellas historias de Zorobabel, Nehemías, Esdras, ¿sí? En ese tiempo que regresan a reconstruir el muro, a repoblar la tierra, a restablecer el culto, a reconstruir el templo. Ahora era más pequeño, con todos los riesgos o, ¿cómo se llama? Sí, retos que tenía en ese momento. Lo que sucede en ese momento, en ese tiempo, nos enseñaba un maestro en el seminario bíblico que los judíos empezaron un hábito o una costumbre por el temor de que Dios volviera a hacerles lo mismo o castigarlos, digamos, de alguna manera, de una manera similar. Ellos empezaron a ponerle como, ¿cómo puedo decir? Reglas adicionales a la ley. Es decir, para no llegar al... ¿amén? A los límites de la ley. A los límites de la ley, ellos ponían, miren, para que no ni se acerquen a quebrantar la ley, mejor vamos a añadirle y ni siquiera hagamos esto, y ni siquiera hagamos esto, y ni siquiera hagamos esto. ¿Sí me explico? Como poner reglas adicionales. Y de ahí hasta el tiempo de Jesucristo se le considera como enseñanzas de hombres, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Algo similar a lo que Eva expresó, por ejemplo, con el tema de no comas del fruto. Ella dijo, ni siquiera le toques, ¿sí? Ella no tiene relación con el tema de la ley que estoy mencionando, pero es algo similar, es algo parecido, ¿sí? Para que no lleguemos a quebrantar la ley y Dios no nos vaya a mandar otra vez desterrados de nuestra ciudad o una destrucción de nuestros enemigos, ni siquiera nos acerquemos y ponemos límites extras adicionales. Entonces, todo eso lo hacían los fariseos, agregándole reglas o normas o reglas de los hombres para que ni siquiera se acercaran a quebrantar la ley. Son leyes extras. Y acompáñenme la segunda cosa en Hechos 15. Es un versículo que ya hemos estudiado antes, pero quería recordarlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Hechos 15 lo hemos mencionado en muchas ocasiones, como se conoce como el concilio de Jerusalén. Es como que la gran reunión de los apóstoles que estaban en Jerusalén y el equipo, digamos, de Pablo, Tito, Bernabé, ¿sí? El equipo misionero de Pablo, y ellos predicando el evangelio, los ancianos acá en Jerusalén, los hermanos, Pablo, Santiago y los demás apóstoles en Jerusalén. Y el asunto fue que mientras Pablo iba predicando el evangelio a los gentiles, por ahí había algunos judíos que decían, oigan, ustedes que están escuchando el evangelio de Pablo, tienen que guardar la ley para ser salvos. Eso es lo que se levanta como el asunto principal en este tiempo. ¿Sí se acuerdan, verdad? No tengo que recordarles mucho. En el 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces el asunto fue a ver quién lo dijo, porque eso no fue un mandato o no fue una instrucción de los apóstoles de Jerusalén. Nosotros no estamos mandando decir eso. ¿Quiénes son los judíos que están mandando decir eso? Entonces dice que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén y algunos otros de ellos. Parece que también Tito iba con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿sí? Entonces, en esa discusión o en ese concilio de juntarse y preguntar a Dios cómo está este asunto de guardar la ley para ser salvos, se levanta Pedro, dice: varones hermanos, en el 7, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndoles sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo de la ley, incluida la circuncisión, y más a los gentiles, ¿verdad? Los judíos ya eran circuncidados, pero ni siquiera era un requisito guardar la ley para ser salvos, ¿verdad? Mucho menos los gentiles. Y Pedro, en el 15:11, ahora creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos, ¿sí? Esto es bien importante, es crucial, porque se dan la mano al final en acuerdo que este es el mensaje de salvación, este es el mensaje para la iglesia, este es el mensaje para el crecimiento de los creyentes, ¿verdad? Que no es necesario guardar la ley, no es necesario circuncidarse para ser salvos, sino es por gracia y por fe. Es por gracia y por fe. Y entonces, regresando a Colosenses, a este pensamiento de nadie os juzgue, como ya todo está pagado, ¿verdad? No hay necesidad de guardar ritos de la ley, y más la iglesia de los Colosenses era una iglesia de gentiles. Entonces les está protegiendo de que nadie les engañe y nadie les juzgue, que les vengan a decir aquí que tienen que guardar la ley o ritos, ¿verdad? O observancias de días de fiesta, de luna nueva, de días de reposo. Y hoy en día, en muchos círculos cristianos o de personas que enseñan la Biblia, se insiste erróneamente en que el creyente tiene que observar la ley y los ritos del Antiguo Testamento. Nos sorprendería ver cómo es tan abundante este asunto, de guardar la ley. Ni leyes extras, ni leyes de hombres. Eres salvo por gracia y por fe. Y el asunto es de que este asunto de la iglesia y de la gracia y la fe es superior a la ley. Es decir, Dios ha provisto lo necesario al creyente para que pueda confiar y descansar en la obra completa de Cristo. Es un asunto completamente diferente a todo lo expuesto en el Antiguo Testamento. Sí estamos fluyendo con el pensamiento, ¿sí está claro? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Rafa, sí. Era lógico, ¿no? O sea, sí era lógico para ellos que tuvieron que hacer un concilio, el hecho de pensar que no era necesario circuncidarte. O sea, yo recuerdo cuando conocí de Cristo que me enseñaban a orar, yo terminaba de orar y me impresionaba. Tenía bien claro que la Iglesia Católica no tenía idea de lo que enseñaba, pues, pero terminaba de orar y me impresionaba. Era un ritual al cual estaba muy acostumbrado. Ellos al final de cuentas decidieron que se abstuvieran de sangre y ahogado, o sea, que era una parte de la ley. Ajá. Incluso el concilio dijo, está bien, no se circunciden, no sigan la ley, pero no coman sangre, pues. Entonces hay creyentes a la fecha que no comen moronga, por lo que leyeron aquí en Hechos. Sí. Entonces, o que no comen puerco, o que no comen pan de Día de Muertos, o sea, bueno, ya me está viendo feo el mundo, pero está bien, pero creo que tenía cierta lógica y distraía el corazón, ¿no? O sea, digo, al fin de cuentas el concilio eran todos juntos y decidieron que iban a enseñar, pero es extraño que todavía dejaron ese ritual donde dice no coman sangre y ahogados, que se abstengan de eso, mientras que terminaban de entender todo lo que estaba sucediendo, supongo que fue en esa condición, ¿no? Yo creo que sí, de venir de una, pues es una cultura
de muchos años, costumbres y cultura que es nacional, pues desde chiquitos les instruían y les enseñaban a hacer rituales y a guardar ciertas cosas, o muchas cosas, y de pronto tienen que aprender a conocer la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y sí es claro que hay personas, ¿cómo puedo decir? Hay personas que se sienten seguras guardando ciertos rituales o ciertas conductas. Y el asunto es de que si queremos hacer cosas en lo personal o en lo familiar que creemos que debemos hacer, pueden hacerlo, digamos que están en su libertad, pero el asunto es también que queremos imponerlo como general para todos. Y hay un montón de cosas. O sea, si pudiéramos hablar de tomar cerveza, ¿es pecado o no es pecado? Tomar vino, ¿se puede o no se puede? Y podríamos irnos a miles de cosas. Y el asunto es de que quizá por naturaleza humana nos sentimos seguros cuando definimos lo que tenemos y no tenemos que hacer de esa manera. No sé si me doy a entender, pero por ejemplo, ahorita, bueno, déjame, o ¿qué comentas si quieres? Adelante, Vic. No, nomás que es difícil confiar en la obra de Dios sin tener que hacer nada para salvación. Ajá. Es como que, ¿qué tengo que hacer para...? O sea, no puede ser que sea así nada más, ¿no? La carne es metiche, ¿no? La carne es metiche. Tienen que participar en algo, pues, con una denominación, con un O sea, no puedo... cierto ritual. Hay una pequeña, no confusión, sino es muy delgadito decir entre confiar y que confiar en el Espíritu Santo que Él va a obrar, o decir yo tengo que hacer cosas para... Sí, aclarar que aquí está hablando acerca de rituales de la ley del Antiguo Testamento que se quieren incorporar a la iglesia. Y les digo, nos sorprenderíamos de un montón de cosas o grupos creyentes que traen a la iglesia rituales o cosas del Antiguo, hasta danzas y trompetas y bueno, un montón de cosas. Y cuando no lo haces, entonces eres objeto de que se te juzgue, que no eres buen cristiano, que no estás agradando a Dios, que Dios no es lo primero, que Dios no es lo principal, que Dios no es lo más importante, que estás desobedeciendo la ley, etc. Entonces, lo que quiero decir, o lo que creo que Pablo está buscando poner en el corazón de los creyentes, es que en Cristo estás seguro, su obra está completa, tú estás completo en Él, ¿sí? Tus pecados son perdonados. Y también, como hemos comentado, no es como que para que tú te sientas libre para seguir pecando. En Gálatas dice, vive bajo libertad, pero no uses esa libertad para el libertinaje, para darle ocasión a la carne. ¿Sí? Porque recordamos que la carne está muerta juntamente con Cristo. Estoy muerto juntamente con Cristo y no me va a dominar. Y ese es un anhelo que tiene el creyente, pues el anhelo de andar en claridad, en integridad, y bajo la instrucción de que estamos muertos juntamente con Cristo, para que el Espíritu Santo pueda reproducir la vida de Cristo en nosotros. Ahora que supimos en estos días que el juego de la tarde iba a pasarse primero a las 12 del día, ¿se acuerdan que esta semana salió el anuncio? Se va a pasar a las 12. ¿Sí? No va a haber cuenta. ¿No va a haber qué? No, digo, a ver cuenta. En el grupo de los ancianos lo comentamos, pues, es decir, como que, oigan, está pasando esto, como que, ¿qué vamos a hacer, no? Y después he escuchado comentarios al respecto en otros círculos o en otras publicaciones de que, va a ser una muestra, una demostración de quienes aman al Señor y quienes no.
Y es así como que, a ver, explícamelo por favor, ¿no? O sea, es decir, si el culto sigue a las 11, algunos tendrán su culto a las 12, y si los creyentes no vienen al culto porque se van a ir al fútbol. Espirituales y carnales. Sí, exactamente, eso es, los espirituales estarán aquí en el culto a las 12 y los carnales estarán con su playera verde. Veremos quiénes son legalistas y quiénes aman al Señor. Entonces, tendemos a hacer ese tipo de cosas cuando un creyente hace cierta cosa o no, en su libertad. Entonces ya fue cuando Víctor habló con Infantino y le dijo, oiga amigo, ¿qué está pasando aquí? No, y bueno, o sea, una opción era, pues seguimos con el culto a la reunión a las 11 y si alguien puede o no puede, pues está bien, o la retiramos a las 10 para que puedan después salir con su familia a disfrutar, no sé. Pero somos muy tendientes a juzgar y la otra era que narrara. Y la otra era que narrara el mensaje como el perro Bermúdez. Pero eso sí va a estar más difícil. Hacer un tirititito y esas cosas. Hace muchos años, una vez lo llegamos a ver algo aquí. Hace muchos años. Una vez, ¿verdad? Sí, una proyección me vimos acuerdo. un juego. Yo dije, a lo mejor Rafa dice que lo va a hacer. Pensé que cobrar las entradas. O podríamos cobrar las entradas para quedarnos después del culto. Para el proyecto. Ándale, sí. Ay. Dice que esas cosas como comida, bebida, días de reposo, fiestas, lunas, que sucedían en el Antiguo Testamento, el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo era sombra, eran valores, tenían valor simbólico. El tabernáculo era un símbolo de la presencia de Cristo en el creyente, ¿verdad? Todo tenía simbolismos, era sombra de lo que había de venir. Ahora, la venida de Jesucristo es el cumplimiento, es la realidad anunciada de aquellas cosas. Por lo tanto, aquellas cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? ya se concluyeron, ya tenemos la realidad presente en Jesucristo. Eso es bien interesante. Por ejemplo, el tema de la presencia de Dios entre su pueblo, ¿sí? El tabernáculo era la habitación, era la casa de Dios entre su pueblo, ¿sí? Y hemos comentado, este edificio donde nos reunimos es el templo de Dios. ¿Mande? El cuerpo humano o el cuerpo de creyentes es la habitación de Dios, ¿sabes? Constantemente dice, en él mora el Espíritu, en ti mora el Espíritu, tú eres el templo de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, más aquello era sombra de lo que iba a venir. Ahora lo completo es la obra de Cristo y su iglesia. Eso es lo completo, eso es la realidad anunciada. ¿Por qué nos regresamos a conceptos, a leyes, a ritos, a rituales del Antiguo Testamento? Eso ya pasó. Ahora la realidad es que Cristo es la cabeza de su cuerpo. En el versículo 17, después del punto y coma, dice, pero el cuerpo es de Cristo. Lo demás era sombra, ahora la realidad es Cristo y su iglesia. La realidad anunciada o prevista por aquella sombra ya está cumplida. Por lo tanto, nadie te juzgue. Nadie te juzgue. ¿Qué pasaría? Ese tema de juzgar luego lo podríamos ampliar un poco, pero hay otros asuntos. Por ejemplo, el de Corintios 5, primera de Corintios 5, ¿verdad? Cuando hay un caso de inmoralidad en la iglesia, ¿sí? ¿Qué sucede? Pablo les dice, no hay alguien que juzgue el asunto,
¿sí? ¿Qué diferencia habría entre rituales, comida, bebida y un asunto de inmoralidad en la iglesia? ¿Alguien quiere comentar? ¿Ese sí se puede juzgar? ¿Ese sí se puede determinar si es correcto o incorrecto? ¿Chile? Pues uno es como escoger pecar y el otro es como costumbre. Uno es escoger, tener que se escoge pecar. Puede ser, sí. ¿Qué diferencia habría alguien más? O sea que técnicamente seguir la ley no es pecado y lo otro sí. ¿Seguir la ley no es pecado? No es como pecar y lo otro sí es pecado. ¿No? El de Corintios 5. ¿Sí? ¿Alguien más? No está fácil, ¿no? No, uno es como cosas externas Cosas externas. y el otro es del corazón. Sí, una cosa es sombra de lo que había de venir. No tenemos por qué regresar a hábitos y costumbres, rituales, observancias de cosas, y que al no hacerlas, alguien nos diga, oye, tienes que guardar aquello para ser salvo, tienes que circuncidarte para ser salvo, tienes que guardar los sábados, y añadirle ahí ordenanzas humanas, que somos muy buenos en añadirle cosas, no usar pantalón, no sé, mil cosas, ¿sí? Agregarle cosas que ni siquiera están en las escrituras, ¿no? Sino son ideas humanas de que eso nos va a hacer más santos, o más buenos, o más justos, etcétera, ¿no? Esas cosas no tenemos por qué guardarlas, ni tampoco por qué ser juzgados al no hacerlas. Y la otra cosa son expresiones claras y definidas en las escrituras del fruto de la carne, o de las obras de la carne, porque el fruto es el del Espíritu, de las obras de la carne, que son destructoras, ¿sí? Y los creyentes, si no cuidamos y si no nos mantenemos en esta verdad fundamental de que estamos muertos juntamente con Cristo, la carne nos puede dominar y nos puede destruir en estas conductas de la carne, y son de las que sí nos advierte el Nuevo Testamento en Efesios, en Gálatas, en Colosenses, de que tengan cuidado, no sean dominados por la carne, sino sean dominados por el Espíritu. Y cuando en la iglesia hay esas expresiones de la carne, a alguien o algunos que sean espirituales deben de juzgarlo, en el sentido de, oye, esto está pasando en medio de la iglesia, tenemos que hablarlo, tenemos que platicarlo, ¿sí? Para llamar al hermano o a la hermana, para reunirnos y animarle, ayudarle a corregir, a confesar y a mostrarle las verdades fundamentales para que sea dominado por el Espíritu más que por la carne. Ese es el tema de Corintios 5 y lo que viene después de Colosenses 3. ¿Sí está más o menos algo clarificado? ¿Sí? No puedes decir, oye, yo ando en pecado haciendo estas cosas incorrectas aquí, como lo que menciona acá como obras de la carne, y decir, nadie me puede juzgar, ¿sí? Es alguien que está robando, alguien que está injuriando, que anda en inmoralidad. El creyente no puede decir, nadie me puede juzgar. No, eso es incorrecto. Sí se tiene que tratar el asunto, y debe de haber personas que lo puedan juzgar en el sentido de distinguir lo que está pasando y poder guiar a las personas, a los creyentes, a salir de ese asunto. Bueno, vamos adelante porque si no, no terminamos. Y el tercer nadie, después de nadie les engañe, nadie les juzgue, es nadie les prive de vuestro premio. ¿Qué es ese premio? ¿De qué está hablando?
Están hablando de que el creyente se esfuerza para ganar la salvación, se esfuerza para ganar. No, es como el gozar de la obra terminada de Cristo. Está hablando de la libertad que tienes en Cristo, de la posición que tienes en Él y de la salvación completa que tenemos en Cristo. Ese es el regalo que recibimos por fe en Jesucristo. Y dice, nadie te premie de ese privilegio, nadie te prive de lo que has recibido en la obra terminada de Cristo. En Él encuentras descanso, seguridad, y luego, igual que en las otras dos ocasiones, describe al perfil de personas que tratan en las iglesias de privarnos de ese premio, de gozar de ese premio, de gozar de ese beneficio. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cuál es el perfil de esas personas? En el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Ahí dice, afectando humildad o simulando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí describe 4 características de una persona que es muy común en medio de las iglesias, o un tipo de persona que es muy común en medio de las iglesias, donde quiera, en muchos países, en muchos lugares, en muchas ciudades, muchas iglesias que se llaman cristianas, existe este tipo de personas que lo que hacen es sacarte de lo que eres en Cristo y exigir en vivir en conformidad a sus propias exigencias, ¿sí? O más bien dije exigir 2 veces, exigir que vivas de acuerdo a la forma en que ellos perciben que tenemos que acercarnos a Dios o agradar a Dios para tener bendiciones, ¿sí? Y eso es mega común. Fingir humildad, y luego dice adoración a los ángeles. Aquí quizá pueda tener dos interpretaciones o 2 puntos de vista. Uno, ¿saben lo que significa ángel? Ángel, mensajero. Ahí está usando la palabra mensajero. Los ángeles o los seres angelicales, seres espirituales enviados por Dios, en diversas ocasiones llevan un mensaje o llevaban un mensaje. Son mensajeros o han sido mensajeros, ¿sí? Pudiera ser algo similar o relacionado con lo que dijimos la semana pasada, a principados o potestades, de adorar o tener culto a los ángeles. Hay gente que habla con su ángel, ora con su ángel de la guarda, pide la protección de sus ángeles, etc. Espera de los ángeles la bendición, el cuidado, cuando en la Biblia no hay pista, no hay razón por la cual hacer eso, ¿sí? Todo lo tenemos en Cristo, ¿sí? Puede ser esa primera interpretación o primera punto de vista. El segundo justamente es seres humanos que en lugar de llevar el mensaje del Evangelio de la gracia, como lo Pablo está expresando en Colosenses, ¿sí? En lugar de llevar el mensaje del Evangelio de la gracia, son mensajeros, pero llevan un mensaje equivocado. Y créanme, qué común es que a los predicadores, a los pastores, a los que debieran ser mensajeros de la verdad, ahora son figuras públicas, influencers, modelos, motivo de adoración, ¿sí? Es mega común en medio de las iglesias que una persona que está al frente como el ungido, ellos mismos son motivo de adoración. Y Pablo nos advierte acerca de eso, que atrae hacia él mismo a los discípulos, cuando Pablo lo que está haciendo es traer a la iglesia, apuntarla hacia Cristo. Esa es la función de toda persona que tiene el privilegio, la responsabilidad
de compartir un mensaje y ser un buen mensajero, ¿sí? Entonces, el perfil de estas personas, hombres y mujeres ahora, es fingir humildad, recibir adoración como mensajeros. Ese tema, eso que dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, está hablando de detallar sobre visiones que tienen, tener visiones, y parece que es una palabra bien común también entre estas personas. Tuve una visión de Dios, Dios me dijo, Dios me habló, tengo una visión de lo que tienes que hacer, de lo que tenemos que hacer, pero es mentira, no lo han visto, y con ello justifican su autoridad, y dice finalmente, inflado por su presunción en su propia mente carnal. Es un perfil triste, mega común, de personas que nos privan o buscan privar a los creyentes de gozar de los beneficios de la obra completa y terminada de Cristo. Sí está bien el reloj, ¿verdad? Sí. Denme 5 minutos más para terminar. Y termina diciendo otra vez, es decir, nadie os prive. Está este perfil de personas que quieren privar a los creyentes del sano evangelio. Y concluye diciendo, no haciéndose a la cabeza. No haciéndose a la cabeza. Otra vez llevándonos a Cristo. Cristo es la cabeza. El creyente tiene que estar asido firmemente a la cabeza, que es Cristo. Jesucristo cuida al cuerpo, nutre al cuerpo. Y dice, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si ustedes entran a una tienda de alimentos, ¿qué es lo que regularmente nos llama más la atención? ¿Qué es lo que nos gusta más? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? ¿Qué es lo que más tendemos a decir, qué rico está esto? Lo que se ve padre, Se ve más rico, lo que se ve más rico. Y atrás de eso, mi punto es lo más nutritivo en la mayoría de los casos. No. No, si te vamos a Regularmente no es lo más nutritivo. Pasas por una buena panadería y el olor del pan, ¿no? Te genera acercarte y oler y comprar un buen pan. No es lo más nutritivo. Bueno, también quizá dependiendo del tipo de pan, pero en general. Y Pablo aquí hace otra vez, como les dije al principio, un símil en el contexto del que el creyente está bien cuidado en medio del cuerpo, en medio de la iglesia, en el contexto de la iglesia. No son creyentes aislados, sino en el contexto de la iglesia. En la iglesia Cristo es la cabeza y Cristo cuida y nutre al cuerpo. El creyente es nutrido con la verdad. Hay un alimento previsto, ¿sí? Es la verdad, las riquezas de la verdad, de la obra de Cristo para el creyente. Pero regularmente nos llama la atención cosas que no nutren al creyente, que son espectáculos, que son cosas secundarias, ¿sí? O muy superficiales, pero esos lugares a veces están llenos, pues hasta filas para entrar en lugares donde no se nutre al creyente, sino se le da cierto espectáculo, ciertas cosas que no son nutritivas, al contrario, nos dañan. Y dice, uniéndose, ahí habla de nutrición con la verdad, habla de unión y menciona dos razones por las que los creyentes estamos unidos. Y también hace el símil con coyunturas y ligamentos. Coyunturas y ligamentos. ¿Saben cuáles son las coyunturas del cuerpo humano? Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos, ¿sí? Y hacen posible el movimiento del esqueleto.
En el cuerpo humano tenemos más de 300 coyunturas, más de 300 articulaciones. De las más conocidas es el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, los nudillos, las caderas, las rodillas, los tobillos. Una iglesia nutrida es una iglesia unida. Y Dios usa a los creyentes para mantenernos unidos. Y luego menciona a los ligamentos, que son estas bandas de tejido que estabilizan a las articulaciones, ¿sí? Establece límites y permite el movimiento natural, evita desplazamientos excesivos. Jorge y un servidor, cuando éramos jóvenes, íbamos a jugar fútbol por las tardes, una vez por semana, allá a torneos, y una vez me rompí el hombro, y otra vez el ligamento cruzado, ¿no? El ligamento cruzado llegó a su límite, pasó su límite y se rompió, ¿verdad? Ese día me retiré de actividades dañinas al cuerpo. Los ligamentos, cuando se estiran o se desgarran más allá de su límite, provocan un esguince. Dice el texto: las coyunturas y ligamentos crecen con el crecimiento que Dios da, el crecimiento que da Dios. Yo creo que aquí terminamos. La próxima semana continuamos con esos versículos, pero que nadie nos engañe, sino mantengámonos firmes en la verdad, estudiando la verdad, apreciando la obra de Cristo completa por nosotros, abrazándola, creyéndola. Que nadie nos juzgue en cosas que la ley demandaba, pero que eran sombras de lo que ahora es completo en Cristo, y en Él descansamos y en Él estamos completos. Y que nadie nos prive de nuestro premio o de nuestro beneficio al descansar en la obra terminada de Cristo. Y que seamos edificados, nutridos, unidos y creciendo en el Señor. Gracias por su tiempo, por su atención. Recording stopped.